Nuevamente, una vez más, qué alegría vernos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Estamos llevando a cabo una serie que se llama El origen del mal, donde podemos ver el trasceder o la transformación del carácter de Satanás, de ángel de luz, a convertirse en Satanás, toda la trascendencia que se hizo. Allí podemos ver cómo siglo tras siglo y evento tras evento fue marcado y registrado en el libro de los cielos, donde cuando estemos allí cuando estemos en el cielo, todas esas historias podemos resaltarlas. Por el momento nos queda creer por fe lo que dice la palabra del Señor. El texto base está en Apocalipsis capítulo 12, donde hay una gran batalla en el cielo y hay una guerra entre Miguel y Satanás y sus ángeles. Ese es el texto base. Bien, que toda la gloria y la honra siempre sean para nuestro Dios. Dando continuidad a este tema, dice, el Hijo convoca a un concilio. Cuando Satanás empezó a desarrollar su carácter, empezó a oponerse en las enseñanzas de Dios, en el mandato de Dios que se regía en el amor, y él, al estar en la misma presencia de Dios, pudo evidenciar que existe una ley donde es necesario obedecerla para que el gobierno de Dios permanezca en perfecta armonía. Sin embargo, como con el tiempo, él empezó a sentir cosas extrañas en su pensar, como envidia, codicia, engaño, mentira, que solamente las estaba experimentando él en primera persona, y solamente las pudo entender cuando se encuentra con la ley de Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, que es consciente de cada acto, segundo, cada hoja, cada exceso, universo, todo lo tiene controlado, sabía que estaba pasando evidentemente por el corazón de usted. Entonces, en esta grande controversia, donde Satanás todavía no había desarrollado su carácter, en manera no se conocía a detalle el pecado, en práctica solamente se escuchaba en teoría, en la eternidad donde todo era perfecto antes de que Satanás pecara, y Satanás estaba revelando. Entonces el hijo, que en este caso es Jesús, Miguel, cita a un concilio con sus ángeles, cita a un concilio a los ángeles, y dice, la envidia de Lucifer creció al punto de que no pudo retenerla más en su corazón. Y los ángeles, después de admirarlo por siglos, de felicidad, escucharon por primera vez de él un comentario desafortunable, desfavorable acerca de la administración divina. Tiempo después les presentó su deseo de aspirar al poder que solo pertenecía a Cristo Jesús, y esto despertó un sentimiento de honda, de apreciación entre ellos. Es decir, ellos escuchan por primera vez a Luzbel escuchar hablar mal en contra del gobierno de Dios. Díjoles que no, él podía hacer otras cosas para que los habitantes del mundo, en este caso los ángeles, pudiesen ser mayormente felices. Pero como se estaba volviendo nosotros tenemos la palabra, un chisme de patio, entonces Jesús, el Hijo de Dios, decidió convocó a los ángeles para tener un concilio, una reunión con todos los ángeles, con el fin de hacerles recordar que Él era el creador de todos ellos. ¿Quién era el creador de los ángeles? Pues la segunda persona de la deidad, que es Cristo Jesús, que es el creador.
Señaló también que la infinita bondad de Dios, en sus puntos trajo que la infinita bondad de Dios y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley era sagrada e inmutable. Ellos se sorprendieron, dijeron los ángeles, ¿una ley? ¿Cómo así que una ley? Todos se miraron sorprendidos. La noción de que había una ley sorprendió a los ángeles, casi como algo que no se había señalado antes. ¿Y por qué esa ley? Pues porque dentro de los secretos de Dios estaba, para nuestra descripción más exacta, decía no matar, no robar, amar a Dios, amar al prójimo, no codiciar, honrar a Dios. Entonces, eso era ajeno al conocimiento de los ángeles, que es revelado a nosotros y que nosotros lo conocemos. Pero en este preciso momento de la historia era desconocido. ¿Por qué? Pues porque los ángeles adoraban a Dios naturalmente. Era un gozo, una alegría, un placer, una felicidad. Sus corazones se rebosaban de alegría en obedecer a Dios. Y no había otra cosa que los hiciera más felices, que es estar en obediencia a Dios. No conocían otra cosa, nada, pero se les fue revelada la ley de Dios, la cual Luzbel o Satanás estaba quebrantando. No había sido necesario hacerle conocer, porque nadie había pensado ni obrado sin amor. La ley que surge o que gobierna el cielo es el amor. El amor a Dios y el amor entre ellos era un don que los hacía felices. Ellos amaban a Dios y eran felices amándose entre ellos mismos, sirviéndole a los demás. Y no podían pensar de otra manera, porque tenían que estar movidos para cambiar el gozo que sentían por otra cosa. Ellos vivían con la ley escrita en sus corazones y nunca quiso que la obediencia de sus criaturas estuviera basada en una norma externa a ellos, o que fuera escrita sobre algo como se vio obligada a hacerla acá en nosotros, siglos después de la entrada del pecado en este mundo. Quiere decir que su ley, la ley de Dios, era tan natural para ellos como lo es para nosotros respirar. Y no era necesaria repetirla o escribirla o tenerla en algún lugar para recordarla, porque ellos la practicaban, la tenían incorporado en su ser y se deleitaban en su ser. Sin embargo, cada ángel tenía asignado una obra especial. Y es aquí donde Lucifer quería llegar, tratando de hacerles pensar que todo lo que hacían debían de hacerlo con libertad, sin tener la obligación de obedecer a alguien. Es decir, Satanás les estaba inculcando en sus mentes, en sus conocimientos, que qué pasaría si quebrantaran esa ley. Aunque los ángeles tenían un servicio para hacer y se deleitaban en ello. Pero ¿qué pasaba si no hacían esa misión? En otras palabras, Satanás estaba indicando la idea de que la organización divina no era necesaria, porque cada uno estaba en condiciones de saber qué hacer para que todo marchara perfectamente, pues ellos eran perfectos, santos e inmaculados. Entonces Satanás les dijo que no era necesario obedecer una ley, porque ellos eran buenos y perfectos por naturaleza. Esa sugerencia fue muy atrayente para un buen número de ángeles, pero no para todos los que estaban acostumbrados a orar más con la razón que con los sentimientos. Grande lección que podemos sacar de acá. No podemos obrar nosotros mismos por el corazón, sino con la razón. Es razonable, es lógico, es coherente esto que se está diciendo o aquello. Lamentablemente, la amonestación amorosa del Creador solo despertó un espíritu de resistencia en Lucifer, afirmándose más en su rebelión. Recordemos que Satanás quería estar en contra de lo que hiciera Jesús, que tenía forma de ángel,
y era llamado Miguel, el arcángel Miguel. El espíritu de descontento fue creciendo en el cielo y Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. No fue que Lucifer se rebeló y al mismo tiempo la guerra y al mismo tiempo fue derribado o desbocado del cielo. No, sino que por mucho tiempo Satanás, Luzbel, empezó a montar cizañas, a decir, a hablar en contra del gobierno de Dios, a hablar en contra de Miguel y a decir que él podía liderar y podía hacer las cosas mejor que Dios. Por mucho tiempo lo resistió Dios. Con astucia muy refinada, el oponente de Cristo entonaba diálogos personales con los líderes angelicados, insinuando dudas acerca de la ley de la administración de Dios. Decía que como Dios administraba no era la manera correcta, que él podía hacerlo mejor y que no era necesario una ley para ellos. Qué caso tan parecido al de la actualidad de nosotros, ¿cierto? Donde muchas personas creen que haciendo su voluntad y que no obedeciendo a Dios es la mejor manera de hacer las cosas, que desobedeciendo a los 10 mandamientos, aboliéndolos porque somos buenos, es la mejor manera de hacer las cosas. Tanto él, Luzbel, como sus propuestas estaban equivocadas. De la misma manera, igualmente nosotros, las personas que pretendan decir que obedecer a Dios como yo quiera, como a mí me parezca, es la manera correcta, o vivir sin la ley de Dios es la manera correcta. Los dos, ambos, tales están equivocados. Luego preguntaba a la opinión de cada uno. Si alguien repetía lo que él había dicho, iba al trono mostrándose preocupado porque los ángeles están hablando en contra del gobierno de Dios. Qué astucia, ¿verdad? Entonces Satanás lo que hacía era que reunía a los ángeles y les decía, oh, el gobierno de Dios, no hay que tener la ley de Dios. Y les repetía y repetía al punto que ellos repetían la misma idea que Satanás o que Luzbel les impartía en sus corazones. Pero mira lo que hacía. Después corría rápidamente al trono de Dios, donde estaba Jesús, donde estaba el Padre y el Espíritu Santo, y le decía, oh, tus ángeles, tus hijos están hablando en contra de su gobierno, en contra de su administración, en contra de su ley. Pero eso es lo que hace Satanás. Nos utiliza para que digamos sus cosas y luego dice que no las dijo él, sino que nosotros. Nos hace pecar y dice que nosotros somos unos pecadores. El discurso del maestro Jeremías y el testimonio selectos, página 2, sacamos esto que acabamos de leer. Entonces, como esto se estaba presentando en el cielo, recuerden que el pecado inicia en el cielo, donde un séquito seguidores de ángeles estaban siguiendo las doctrinas y los dogmas de Satanás. Pues en el cielo hay orden y Dios, el Padre, decide hacer el primer concilio general. Ahora el primero lo dirigió Jesús, ahora este lo dirige el Padre. Y el Padre hace el concilio general, donde invita a todos los criaturas, la subcreación, a que vengan a escuchar los puntos importantes que tiene para decirnos. Entonces fue cuando el Padre convocó un concilio. Cuando eso ocurre, todos los seres celestiales saben que deben compadecer ante la deidad, delante del trono, ante el sublime y alto y poderoso. En esta clase de concilios también se reúnen los hijos de Dios y los representantes de los mundos que nunca cayeron. Allí está todos representantes, todos los hijos de Dios. Así que los querubines y los comandantes de los ángeles se disponen a dar la bienvenida a los invitados, y con ellos les acompaña
millones de ángeles para congregar en el atrio o calle de la santa ciudad. A la sala del trono o lugar santísimo celestial no tiene un velo real o puerta que impida ver la gloria de Dios. Nada impide ver la gloria de Dios. Pueden ver toda su creación a Dios, contemplarle cara a cara. Y que pudiera iluminar la ciudad y los alrededores de su gloria. Así que cuando la deidad se ubica en la entrada de la sala del trono, todos pueden ver al Padre en toda su gloria y al Hijo a su lado derecho. Y recuerda que la tercera persona de la divinidad está invisible, que obra en espíritu. El Padre sabe qué puntos deben ser aclarados a fin de que todos sean conscientes de las decisiones que está tomando. Entonces, reúne a su creación, a todos los ángeles y a todos los representantes de todo el mundo, y el Padre dirige esta reunión y dice: por lo tanto, declara en primer lugar que el Hijo tiene la facultad de penetrar en los designios de Dios como ninguno de los que están delante de su trono. Es decir, el Padre se refiere al Hijo, o sea, a Jesús, que en esta parte de la historia tiene figura de ángel y dice: solo Jesús es tan igual a Dios como yo y es divino como yo. En segundo lugar, les hace recordar a todos que el Hijo de Dios es el creador, el que los creó, y que todas las huestes angelicales, sus criaturas, seguramente muchos ángeles que escucharon esta revelación, miraron a Lucifer para ver su reacción, porque Lucifer también estaba presente en esta reunión. Recordemos que hasta este momento de la historia, Lucifer no se ha revelado y también es tomado como hijo de Dios, como su creación, y está también delante de la presencia de Dios. Y se le está haciendo entender y aclarar estos puntos, que como Jesús, como el arcángel Miguel, él puede tomar decisiones junto con el Padre y el Espíritu Santo como Dios, porque Él es Dios. En tercer lugar, que Él tiene todo el poder divino para poder crear con sabiduría todos lo que adorarán la tierra y sus habitantes. Y por último, reafirma que aunque el Hijo es Dios como Él y debe ser adorado igual que a Él, que es Cristo, continuará orando con humildad, amor y sin buscar la exaltación propia, sino para honrar al Dios Padre como el juez universal. Y último punto, el Padre aclara y dice que solo Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Él son los únicos que tienen derecho a adoración, que toda la criatura debe de doblar rodilla por amor y darle gloria y honra a Cristo Jesús, que en este caso ellos lo veían como el ángel Miguel, pero era Dios. Por eso Satanás también debió aceptar estas aclaraciones. No por ser más Dios que las otras dos personas divinas, sino porque así se había planeado desde la eternidad. El objetivo es que el Hijo revelado como es el carácter de Dios sea un ejemplo de lealtad, abnegación para todos, tanto en los cielos como en la tierra. Sé que ya he repetido esto varias veces, pero nuevamente lo voy a traer a colación. Mira, acá en la tierra y en toda la creación de Dios, Dios implantó un árbol, ¿cierto? Que es el fruto del bien y el mal, el cual dijo Adán que lo puede comer. Pero más allá de eso era un acto de obediencia. Y si obedecían, serían felices para siempre. Aquí vemos que otros mundos obedecieron a Dios y hasta la fecha, hasta hoy, se conservan santos para Dios. Pero nosotros, o sea, Adán y Eva, comieron del fruto y pecaron, y vino el pecado, y todo lo que usted conoce como pecado, muerte, dolor, sufrimiento, angustia, amargura, todo lo que usted ve
en las noticias, en la televisión, todo. Eso es la causa del pecado y la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia a Dios. Que para ese entonces se desconocía la gravedad de desobedecer a Dios. Sin embargo, Dios nos hizo con libre albedrío, tanto a los ángeles y a toda su creación, como también a nosotros. Y entonces el árbol del cielo que debían de obedecer por fe todos los ángeles, aún Luzbel, era Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús fue el árbol, el símbolo del árbol del bien y el mal, que debían de obedecerle por fe a Él. Porque recordemos también que el único que contemplaba la gloria, la honra del Dios Todopoderoso era la figura del Padre. Y Cristo contemplaba una figura de ángel, un ser servidor y humilde ante todos, en obediencia. Nadie, ni siquiera Lucifer, había cuestionado alguna vez la autoridad del Padre. Nadie lo había hecho. Por lo tanto, sus palabras fueron aceptadas plenamente y todos reconocieron con gozo la supremacía de Cristo. Entonces los seres celestiales se postraron ante Él y le rindieron su amor y adoración. A Lucifer también se le ve postrado. Quiere decir que cuando hablaba el Padre, todos aceptaban y ninguno reprochaba ni decía, porque no, todo era aceptado con gozo y alegría. Y lo que dijera el Padre, así era, y no había ninguna duda. Y las palabras fueron hechas, y todos los habitantes reconocieron y exaltaron a Jesús y le adoraron y rindieron su amor y su adoración. Y también allí en su corazón se vio a Luzbel. Recordemos que hasta el momento Luzbel no se ha revelado. Y la alabanza que se eleva hacia el Hijo del Hombre conmueve profundamente, renace su amor a Cristo y se goza otra vez en adorarlo como al Padre. Luzbel, ¿cierto? Tenía principios en el gobierno, pero al escuchar las palabras del Padre, nuevamente su amor es reformado, su amor renace hacia Cristo y le obedece con gozo. Pero ¿qué pasó con este ser, con Luzbel? Por eso el texto anterior le dije, Dios soportó a Satanás por mucho tiempo. Ahora, siglos después, pero pocos tiempos después de concluir la ceremonia de adoración celestial y de recibir los respetos de los ángeles, renace en él el sentimiento de que es el favorito en el planeta cielo, y su deseo de supremacía da otra vez cabida a los cielos, a los celos por Cristo. Entonces Satanás nuevamente empieza a decir, a través del tiempo, llega a conclusión y decir, es que Cristo es el favorito y el consentido y el mimado del cielo. Esta historia es parecida, o la podemos notar parecida, y también hay comentarios que se habla a ello, que es la historia de los hijos de Jacob contra José. Miren que ellos se llenaron de celo y de odio y de envidia frente a José, ¿cierto? Y el comentario, o Patriarcas y Profetas, dice que el mismo celo de odio, de envidia, era igual que el de Satanás en el cielo frente a Cristo. Y entonces Satanás empezó a sentirse celoso y a querer ser también igual a Dios y ser exaltado y adorado como lo era el Hijo de Dios. Pero recordemos que toda nación, toda tribu, toda lengua y toda creación, al único que debemos de adorar es a Cristo Jesús. Y eso lo entendieron algunos ángeles y hoy dan gloria y honra a Dios. Pero no todos. Hay algunos ángeles que fueron seducidos por las artimañas de Satanás y empezaron a irse en contra de su gobierno. Hasta aquí una de las partes que estamos mirando de cómo se desarrolló el carácter de Dios y cómo es que se revela en contra de Dios. Y esa ha sido la primera parte, una de las partes que hemos estudiado.
La siguiente que vamos a ver se llama Lucifer convoca a los ángeles a presentar su propuesta de gobierno y a reflejar más el carácter malo, satánico en él, donde algunos ángeles lo van a matar. Espero que estos videos del origen, esta que es una miniserie del origen del mal, te hayan aclarado más dudas con respecto a estos puntos que hemos desarrollado. Básicamente nos hemos basado en el libro Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El conflicto de los siglos, La verdad acerca de los ángeles y algunos comentarios de Comentario Bíblico Adventista y algunas apreciaciones de algunos comentarios de Elena de White y comentarios de algunos eruditos de nuestra iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, que se llama Lucifer convoca a los